Nosotros la clase pasada habíamos comenzado, digamos, con el tema de parábola. Dimos la definición de parábola como lugar geométrico, ¿sí? Entonces dijimos que una parábola es el conjunto de todos los puntos P del plano euclidio que equidistan de una recta fija, llamada directriz, y de un punto fijo, llamado foco. Esta es la notación que utilizamos para directriz, esta es la notación que utilizamos para el foco. El foco tiene una característica, el foco es un punto que no pertenece a la directriz, ¿está bien? Y tampoco pertenece a la parábola, ¿está bien? Entonces, esto escrito como en forma simbólica sería parábola, el conjunto de puntos perteneciente al plano euclídeo 2, tal que la distancia de esos puntos de la parábola al foco es igual a la distancia de esos puntos de la parábola a la directriz. Entonces, gráficamente podemos ver que cualquier punto de la parábola, ¿sí?, equidista de la recta directriz y equidista del foco del mismo. Entonces, todos aquellos puntos que cumplen con esta condición geométrica me describen una parábola, ¿está bien? Entonces, esta es la gráfica de una ecuación de segundo grado, ¿sí?, cuya condición geométrica es esta, ¿está bien? Distancia del punto al foco igual a la distancia del punto a la directriz, ¿sí? Entonces, lo que hacemos ahora es, esto en general, ¿sí? Esto en general, pero ahora lo que vamos a hacer es introducir un sistema de referencia de tal modo que el eje Y de ese sistema de referencia XY pase por el foco y sea perpendicular a la directriz. Y el eje X, ¿sí?, es una recta tangente a la parábola, de tal modo que la intersección del eje X con la parábola sea el origen de coordenadas. Entonces nosotros, dado una parábola general, digamos, genérica, ¿sí?, introducimos un sistema de referencia. ¿Y para qué introducimos un sistema de referencia? Bueno, para poder expresar a esos puntos, ¿sí?, en función de sus coordenadas. ¿Qué punto estoy hablando? Bueno, al punto P, que es genérico, ¿sí?, al punto F, que es el foco, y también poder dar la ecuación de una recta, ¿sí? Entonces, de manera tal de que aplicando la definición geométrica de parábola, pueda encontrar la ecuación cuadrática en las variables X e Y, ¿está bien? Que es otra forma de definir una parábola. Entonces, lo que hacemos nosotros es, por ejemplo, como les decía, introduzco un sistema de referencia. Si tengo una parábola, introduzco un sistema de referencia de tal manera que el eje Y justo pase por el vértice de la parábola, que es el punto mínimo de la parábola, ¿sí? Y el eje X sea tangente a la parábola en ese vértice, ¿está bien? Entonces nosotros introducimos un sistema de referencia de ejes perpendiculares XY, ¿sí?, con esas características. En este caso, esta parábola tiene una cierta característica, P mayor que 0. Y bueno, ¿a qué se llama P? Nosotros llamamos P a un cierto valor, ¿sí?, que puede ser tanto positivo como negativo. En realidad acá el módulo de P es mayor a 0, ¿está bien? Porque P puede ser positivo o negativo. El valor de P me va a indicar si la parábola está abierta hacia abajo o hacia arriba, ¿sí?, mirando la ecuación de segundo grado en las variables X e Y, ¿sí? Entonces, nosotros introducimos ese sistema de referencia y lo que hacemos es tomar el foco con estas componentes, con estas coordenadas, 0P. Como les decía, si nosotros definimos al foco
como punto que pertenece al eje Y, por lo tanto, sus coordenadas van a ser las siguientes. Primer componente 0, segunda componente un valor cualquiera, que nosotros lo llamamos P. Entonces estamos diciendo que la distancia del foco al vértice es igual en este caso particular a P, ¿sí? Pero, como sabemos, todo punto de la parábola cumple con la condición de que la distancia del punto de la parábola a otro punto, en este caso al foco, ¿sí?, es igual a la distancia del punto de la parábola a la directriz. Considerando esa definición de parábola, nosotros podemos decir que la recta directriz, ¿sí?, la recta perpendicular al eje Y, que en nuestro caso vendría a ser el eje de simetría, tiene la siguiente ecuación. Si esta distancia vale P, por lo tanto esta recta tiene como ecuación una recta horizontal igual a menos P. Si yo considero P un número positivo, ¿está bien? Porque la parábola está abierta hacia arriba. Teniendo en cuenta esas consideraciones, nosotros lo que podemos hacer es tomar la ecuación de la parábola, ¿sí?, distancia del punto a foco igual a distancia del punto a directriz, y aplico esa distancia. Primero distancia punto a punto, y esta es la fórmula para este caso particular. Del otro miembro tengo distancia punto a recta, y esta es la fórmula para este caso particular. Desarrollo todo esto y resulta que llego a esta expresión. Esta ecuación de segundo grado en las variables x e y me representa a la ecuación de esta parábola, ¿sí? O sea, puedo describir esta parábola cuyo vértice coincide con el origen de coordenadas a través de esta fórmula. Esta es la ecuación canónica de la parábola y como está abierta hacia arriba, ¿sí?, es la ecuación canónica de una parábola vertical, así se le llama, ¿está bien? Y el eje de simetría en nuestro caso particular es el eje Y. Ese es el eje de simetría. Si tomo este punto de la parábola, ¿sí?, puedo encontrar otro punto de la misma simétrico. ¿Está bien? Entonces, tomo este punto, yo sé que este es el eje de simetría, entonces puedo ubicar otro punto simétrico a este punto, ¿sí?, que también pertenece a la parábola. Eso también me puede servir para graficar, ¿sí?, si tengo algún punto de la parábola como dato. Entonces, obtuvimos la ecuación canónica de la parábola vertical y tiene esta forma. ¿Está bien? Como nosotros dijimos, P puede ser positivo o negativo, ¿sí? Si P es negativo, eso significa, que la parábola va a estar abierta hacia abajo. Sí, eso es lo que vamos a ver ahora rápidamente. Entonces, acá, efectivamente, el eje Y resulta ser el eje de simetría de la curva, pues si reemplazamos XY por el punto menos X, y la ecuación no cambia, ¿está bien? Entonces, eso hay que tener presente. Ahora, si nosotros tomamos la ecuación 11 y despejamos si despejamos X, entonces voy a tener X igual a más menos raíz cuadrada de 4pi, ¿sí? Entonces, para valores reales de X, tanto P como Y tienen que tener el mismo signo, porque radicando tiene que ser positivo, ¿está bien? Porque estoy diciendo que X toma valores reales, ¿está bien? Entonces, si el radicando es positivo, no me queda de otra de que P e Y tienen que tener el mismo signo. Entonces, ¿qué pasa si P es positivo? ¿Sí? Si P es positivo, entonces Y tiene que ser positivo. Y todo lugar geométrico, es decir, la parábola, se encuentra por sobre el eje X. ¿Está bien? Como la gráfica 10, en este caso. Sí, es la gráfica 10. Ahora, si P es negativo, necesariamente Y tiene que ser negativo.
Y como los valores de la segunda componente tienen que ser negativos, ¿sí? La parábola tiene que estar por debajo del eje X, porque los valores de Y correspondientes son negativos. ¿Está bien? Y eso me está diciendo que la parábola se abre hacia abajo, a diferencia de este caso. Si P es positivo, la parábola se abre hacia arriba, y si P es negativo, la parábola se abre hacia abajo. ¿Está bien? Entonces P puede tomar valores positivos o negativos. Su signo me va a indicar, ¿sí?, si la parábola se abre hacia arriba o hacia abajo, si se trata de la parábola vertical. ¿Está bien? Es decir, el cuadrado está sobre X. Pero ¿qué pasa si el cuadrado está sobre Y? Si el cuadrado está sobre Y, entonces voy a tener una parábola que se abre hacia un lado, hacia la derecha, o se puede abrir hacia la izquierda. ¿Está bien? Eso es lo que vamos a ver después. Entonces, mirando la ecuación 12, que es esta, ¿sí? X igual a más menos raíz de 4pi. Si Y es igual a P, entonces me queda X igual a más menos raíz cuadrada de 4P cuadrado. Entonces, aplicando propiedades reales, me queda X igual a más menos 2 módulo de P. ¿Está bien? Entonces, sin perder generalidad, consideramos que P es positivo, por tanto X igual a más menos 2P. Esto me permite encontrar las coordenadas de dos puntos. ¿Está bien? Del punto P1, que tiene coordenada 2PP, y P2, que tiene coordenada menos 2PP. Estos puntos son los extremos del lado recto. ¿Qué es el lado recto? Es aquella cuerda o segmento que pasa por el foco y cuyos extremos son elementos de la parábola. ¿Está bien? Entonces, el lado recto, ¿sí?, es esta cuerda. La longitud del lado recto es la longitud de esta cuerda o segmento. ¿Está bien? Y si yo quiero saber cuánto vale la longitud del lado recto, longitud del lado recto. Y bueno, como ya tengo las coordenadas de los puntos extremos de ese segmento, puedo aplicar la fórmula de distancia punto a punto. Si aplico la fórmula de distancia punto a punto, llego a que la longitud del lado recto es igual a módulo de 4P. Este valor me sirve para graficar la parábola, porque para graficar una parábola necesito conocer el vértice, no necesariamente la directriz, pero necesito conocer el vértice, el foco y la longitud del lado recto, porque este segmento me va a permitir, ¿sí?, hacer el gráfico un poco más exacto de una parábola. ¿Está bien? Me indica la apertura, cuán abierta, cuán cerrada está esa parábola. ¿Está bien? Entonces son tres datos que necesito para graficar la parábola. Vértice, foco, ¿sí?, y la longitud del lado recto. ¿Sí? Bueno, acá en el ejercicio 12, a ver si alguien tiene alguna pregunta. No. En el ejercicio 12 me dice, encuentra las coordenadas del vértice, el foco, la ecuación del eje de simetría y de la directriz de la siguiente parábola. ¿Está bien? Entonces tengo esta parábola. Fíjense que el coeficiente de Y es menos 4. Si el coeficiente de Y es menos 4, yo sé que el coeficiente, este se trata de una parábola vertical, ¿sí? Pero como el coeficiente es menos 4, ¿cuánto vale en general el coeficiente? Siempre comparo con la ecuación original. El coeficiente de la variable Y es 4PA, entonces, en este caso particular, como el coeficiente es menos 4, 4P es igual a menos 4, eso me indica que P vale menos 1. Eso significa que esta parábola vertical está abierta hacia abajo. ¿Cuánto vale P? Bueno, perdón, el foco. Una vez que conozco P, ya sé cuánto vale el foco, porque la distancia del vértice al foco es P unidades. ¿Está bien? Entonces, como P vale menos 1, las coordenadas genéricas del foco son estas, 0P. Por lo tanto, para este caso particular, el foco tiene coordenadas 0, menos 1.
Como esta es la ecuación canónica de la parábola, el vértice tiene coordenada 0, 0. Entonces ya tengo vértice, tengo foco. No me pide que la grafique, ¿no? Pero nosotros sí hacemos una interpretación gráfica. El eje de simetría, como es una parábola vertical con vértice en el origen de coordenada, el eje de simetría es el eje Y. Por lo tanto, tiene ecuación x igual a 0. ¿Está bien? ¿Cómo hacemos para averiguar la directriz? Bueno, la directriz tiene estas coordenadas genéricas. Y más p igual a 0, o sea, y igual a menos p. Esas son no las coordenadas, sino la ecuación de esa recta. Y más p igual a 0, es decir, y igual a menos p. Pero como p vale menos 1, reemplazo acá y me queda igual a 1. ¿Sí? Esa es la ecuación de la directriz. Corroboramos. Utilizo el GeoGebra, ¿sí? Y resulta que como gráfica me da esta parábola. Sabemos que la directriz es igual a 1, el foco tiene coordenadas 0, menos 1, vértice 0, 0. ¿Está bien? Entonces yo utilicé acá el GeoGebra para graficar la parábola. Ustedes cuando hagan el estudio de parábola van a tener que graficar el vértice, el foco, el lado recto. Voy a tener que calcular el lado recto para saber esta longitud. Entonces marco este segmento con la longitud respectiva y recién grafico la parábola. Se nos puede presentar otro caso de parábola, que es el caso de parábola horizontal, que está abierta hacia la derecha, pues está abierta hacia la derecha o hacia la izquierda, ¿sí? En el caso de la parábola horizontal, el foco tiene coordenadas 0p, esas son las coordenadas genéricas del foco, ¿está bien? En el caso de parábola horizontal, el cuadrado no está sobre la variable x, sino que está aplicando a la variable y la variable, el término lineal está en función de la variable x. ¿Sí? Entonces, cuando el cuadrado afecta a y, eso significa que la parábola es una parábola horizontal. Si p es positivo, entonces esta parábola está abierta hacia la derecha. ¿Sí? El foco, recuerden, tiene coordenadas genéricas P0. La directriz, ¿qué ecuación tiene? Como son rectas verticales, la directriz tiene ecuación x más p igual a 0, o lo que es lo mismo, x igual a menos p. ¿Sí? Acá están las características. Pero también se nos puede presentar, ¿sí? El caso en el que la parábola está abierta hacia la derecha, ¿sí? Estamos trabajando con parábola de vértice en el origen de coordenadas, recuerden, ¿no? Este es el 0. Acá está el foco, ¿sí? En este caso P es negativo porque la parábola está abierta hacia la derecha. La directriz sigue teniendo esta ecuación, ¿sí? El foco tiene estas coordenadas genéricas y el vértice obviamente coincide con el origen de coordenadas. Bueno, estas son las observaciones que ustedes pueden leer. La ecuación canónica de la parábola vertical o horizontal es una ecuación de segundo grado en una variable y de primero en la otra. Esa es la característica de parábola, ¿sí? En su ecuación, en la ecuación canónica de una parábola, aparece una variable al cuadrado, una variable, ¿sí? Aparece un término, también podemos decir, cuadrático en una variable y aparece un término lineal en la otra. Esa forma tienen las ecuaciones, ¿sí? De la parábola. Y a otra cosa a tener en cuenta es que la variable lineal se mide a lo largo del eje de la parábola, claro, ¿sí? Acá en este caso, fíjense que la ecuación de la parábola es y cuadrado igual a 4px, pero resulta que es verdad eso. El eje de la parábola horizontal, abierta hacia un lado, abierta hacia el otro, coincide, ¿sí? Con esta variable, ¿sí? Con la variable lineal, en este caso, x. ¿Sí? Tengo el eje de simetría, el eje x. Bueno, a ver, acá hay un ejercicio, me dice, halla la ecuación de la parábola con vértice en el origen y foco en 0,2.
Entonces, fíjense que acá me dan como dato un vértice y me dan como dato el foco. Ah, pero para saber si se trata de una parábola vertical u horizontal, lo que yo hago es graficar el foco, ¿está bien? Y graficar el vértice. Entonces, ubico mi sistema de referencia, el vértice tiene coordenada 0, 0 y el foco 2, 0. El foco 2, 0. Ah, eso quiere decir, fíjense que el eje de simetría siempre pasa por el vértice y por el foco. Esa es otra de las características. El eje de simetría pasa por el vértice y pasa por el foco y obviamente es perpendicular a la directriz. ¿Está bien? Entonces, teniendo en cuenta eso, yo me doy cuenta que se trata de una parábola horizontal. ¿Por qué? Porque el vértice y el foco se encuentran sobre el eje X. O bien, si la parábola está trasladada, se puede encontrar un eje paralelo al eje X. ¿Está bien? Entonces, en este caso particular, grafico el vértice, grafico el foco y de esa manera me doy cuenta cuál ecuación utilizar, la de la parábola vertical o la de la parábola horizontal. En este caso, como yo grafiqué los puntos, me doy cuenta que la ecuación que quiero encontrar tiene esta forma. Ah, lo único que tengo que hacer es averiguar el valor de P para poder resolver el problema. Pero ¿cómo averiguo el valor de P? Y bueno, con la característica esta de que el vértice y la distancia del vértice al foco es igual a, en este caso, como está abierta hacia la derecha, yo sé que P es positivo. Entonces la distancia del vértice al foco es módulo de P o directamente P, en este caso particular. Eso quiere decir que P vale 2. Ah, si P vale 2, lo reemplazo acá en la ecuación y ya tengo la ecuación de la parábola, ¿sí? Que me están pidiendo. Ahora, ¿me piden la directriz? No me piden la directriz, pero, ¿sí? Yo sé qué forma tiene la ecuación de la directriz. Es X igual a menos P. ¿Está bien? Porque es una parábola horizontal. Esa es la expresión, esta es la ecuación de la directriz en el caso de parábola horizontal con vértice en el origen de coordenadas. ¿Está bien? Entonces, vengo acá, reemplazo el valor, ¿sí? De P. ¿P cuánto vale? 2. Entonces X es igual a menos 2, la ecuación de la directriz. Grafico la parábola, pero para graficar necesito el vértice, ya tengo el 0, 0, el foco ya me dan como dato el 2, 0. Necesito, ¿sí?, conocer el lado recto. ¿Cuánto vale el lado recto? El lado recto es módulo de 4P, ¿se acuerdan? Nosotros lo calculamos con anterioridad. Lado recto, acá está, no. Volvemos atrás. Módulo de 4P. Ah, en este caso, en este problema, P vale 2. Entonces, módulo de 4P, módulo de 8, es decir, la longitud del lado recto vale 8. Entonces, a partir del foco me muevo 4 unidades hacia arriba, 4 unidades hacia abajo y grafico la parábola teniendo en cuenta los puntos extremos de ese segmento. ¿Está bien? De esa manera grafico la parábola. Ahora me puedo encontrar también con parábola cuyo centro no esté en el origen de coordenadas, sino en realidad con vértice. Porque la parábola es una cónica sin centro. Tengo que volver a corregir el apunte del drive. Bueno, vamos a grabar. Con vértice en HK. La parábola es una cónica sin centro. ¿Está bien? Entonces, la parábola con vértice en HK y ejes paralelos a los ejes coordenados X y Y. Ahora yo quiero determinar la ecuación de la parábola, pero aquella parábola que tiene vértices en HK, distinto al origen de coordenadas. Se procede de la misma manera como lo hicimos en el caso de la elipse, ¿sí?, trasladada. Vamos a tomar nuevos ejes de manera tal que
la parábola respecto a esos nuevos ejes tenga como vértice el origen de coordenada. Entonces tomo un eje S paralelo al eje X, un eje T paralelo al eje Y, de manera tal de tener esto. Luego considero un punto genérico de la parábola de coordenadas XY o X0 y 0. ¿Está bien? Entonces yo digo, bueno, respecto a estos ejes rosas, ¿sí?, que son ejes paralelos a los ejes coordenados, la parábola tiene su vértice en el origen de coordenadas, ¿sí? ¿Cuál va a ser la ecuación de la parábola respecto a los ejes rosas? Y bueno, como una parábola abierta hacia arriba, la ecuación va a ser S cuadrado igual a 4P por T. ¿Sí? Porque el eje de simetría coincide con el eje T, entonces la T tiene que ser lineal, ¿está bien? Entonces, y se trata de una parábola vertical, ¿sí? Entonces decimos, bueno, este punto, el punto P, tiene coordenada X0 y 0 respecto a los ejes XY. Entonces yo a este punto, a este valor X0 lo puedo expresar como esta suma. De acá a acá, ¿qué longitud tengo? H. Y de acá a acá, ¿qué longitud tengo? S sub 0. Entonces ahí establezco la relación. X sub 0 igual a H más S sub 0. Lo mismo. De acá a acá tengo una longitud K. De acá a acá, T sub 0. Entonces I sub 0 lo puedo expresar como K más T sub 0. Y tengo estas relaciones, digamos, que son relaciones de traslación. Esa es la traslación que yo debo realizar. De acá yo despejo sub 0, de acá despejo T sub 0, y a esos valores los reemplazo, que yo llamo 15, los reemplazo en la ecuación 14. Entonces, al reemplazarlo, me queda esta ecuación. Si saco los subíndices sub 0, para el caso genérico ya, me queda esta ecuación. Y esa es la ecuación de la parábola, ¿sí?, con vértice en HK. ¿Sí? Es una parábola abierta hacia arriba porque cumple con la misma característica. Abierta hacia arriba, bueno, en realidad es una parábola vertical, porque el cuadrado está sobre el término que contiene a X. ¿Sí? Es una parábola vertical con eje de simetría paralelo al eje Y, a la variable lineal. ¿Sí? Esta ecuación se llama ecuación normal de la parábola de vértice HK. ¿Está bien? Ahora, esta parábola puede estar abierta hacia arriba si P es positivo o abierta hacia abajo si P es negativo. ¿Sí? Estos son los elementos. Fíjense que el foco ya no tiene coordenada 0P, ¿sí?, sino que tiene coordenada H, K más P. Claro, eso es razonable. Ahí está. ¿Ve? El foco, bueno, por acá va a estar situado, ¿sí? El foco, si el foco está situado por acá, el foco va a tener coordenadas, ¿sí? Primer componente, H. Segunda componente, ¿sí?, K más un cierto valor, ¿está bien? En este caso, ¿qué valor? P. K más P. Entonces esas son las coordenadas genéricas del foco. Esta es la ecuación genérica de la directriz que también lo pueden deducir del gráfico, ustedes solito. El eje de simetría. El eje de simetría es un eje paralelo al eje Y. Entonces va a tener coordenada X igual a un cierto valor constante. En este caso, como el eje de simetría pasa por el vértice y el vértice tiene coordenadas HK, por lo tanto, esta recta, el eje de simetría va a tener ecuación X igual a H. ¿Sí? Entonces uno va deduciendo todos los elementos que me interesan de la parábola. ¿Está bien? El lado recto sigue siendo el mismo. De manera análoga, ¿sí?, mediante un razonamiento análogo, se llega a que la ecuación normal de la parábola horizontal es esta. Vértice en HK. Pero el cuadrado está sobre Y, eso significa que la parábola es horizontal. O bien abierta hacia la derecha o bien abierta hacia la izquierda, dependiendo del valor de P, ¿sí?, del signo de P. Estos son sus elementos. Estos elementos ustedes los pueden deducir del gráfico. Si no se acuerdan de la fórmula, no importa, ustedes lo deducen del gráfico, ¿sí? Bueno, en el ejercicio 14 me dice, determine la ecuación normal de la parábola, sus elementos y realice
su gráfica. De paso voy grabando. Siempre tengo algo para corregir. Bueno, entonces me dan esta ecuación de parábola. Bueno, para poder realizar el gráfico de la parábola, lo que tengo que hacer, y además me doy cuenta de que se trata de la ecuación de una parábola, porque acá tiene estas características. Tengo una sola variable, un solo término, ¿sí? Cuadrático, y su respectivo, y otro término lineal, ¿sí? Fíjense, el término cuadrático está en este caso en función de x. Entonces ya ese ya me está dando la idea, por lo que yo dije con anterioridad, que la parábola es una parábola abierta o hacia arriba o abierta hacia abajo, pero una parábola vertical, porque el cuadrado está sobre x. ¿Está bien? También puedo, digamos, determinar el tipo de cónica, si no me dice nada de qué tipo de cónica se trata, ¿sí? Haciendo este producto, ¿sí? El producto entre los coeficientes de los términos cuadráticos. En este caso, como el coeficiente del término cuadrático que está en función de y no aparece, eso significa que a sub 2 es 0. Y ya me doy cuenta con ese criterio, que ya lo di con anterioridad, ¿sí? De que se trata de una parábola. Bueno, entonces ya comienzo en nuestro caso, A1 es 0 o I. Está bien esto acá. Entonces, lo que tengo que hacer es, para dar sus elementos, necesito completar cuadrado para llevar esta parábola a su forma normal. Completo cuadrados y llego a esta ecuación. Como ya dije, se trata de una parábola vertical, porque el cuadrado está sobre el término que contiene a x. ¿Sí? El término lineal es sí. Entonces esta parábola tiene vértice en 3, 2. ¿Sí? Es el vértice de la parábola. Y bueno, como yo ya me acuerdo cuáles son las fórmulas genéricas de sus elementos, puedo aplicarla y encontrar cada uno de los elementos, la directriz, el foco, el eje de simetría y el lado recto. ¿Sí? Para graficar la parábola necesito vértice y necesito foco y lado recto. ¿Sí? Gráfico el vértice, gráfico el foco, ¿sí? Y el lado recto en este caso particular, ¿cuánto vale? 8. Entonces, a partir del foco me muevo 4 unidades hacia la derecha, 4 unidades hacia la izquierda y tomo este punto, este y grafico la parábola. ¿Sí? Yo grafiqué con el GeoGebra. Bueno, entonces acá un poco de aplicaciones, ¿no? de la parábola, les cuento dónde se aplica la ecuación y estos son ejercicios complementarios con aplicación a la vida real, digamos. ¿Está bien? Eso lo dejo para ustedes. Ahora hablemos de la hipérbola. Entonces, en el caso de hipérbola, lo que también vamos a definir, doy una introducción histórica, una breve introducción histórica, y luego paso a definir lo que es una hipérbola desde el punto de vista de conjunto, digamos, como lugar geométrico. ¿Está bien? Y a partir de esa definición, tomo un sistema de referencia, doy coordenadas a esos puntos que aparecen en la definición, trabajo algebraicamente con la condición geométrica de la definición de hipérbola como lugar geométrico y encuentro la ecuación que me va a definir la hipérbola. ¿Está bien? Entonces, parto de esta definición de hipérbola desde un punto de vista geométrico y llego a obtener su ecuación algebraica. ¿Sí? Son dos definiciones distintas de parábola, de hipérbola, ¿sí? Como en todos los anteriores casos, opera de la misma manera, ¿sí? Entonces, ¿qué es la hipérbola? Es el conjunto de puntos P perteneciente al plano euclidio, tal que el valor absoluto de la diferencia de sus distancias a dos puntos fijos, llamados focos, ¿sí? F1 y F2, es constante. Nosotros le damos un valor a esa constante,
¿sí? En realidad está, como les dije con anterioridad, este valor que nosotros damos acá no es un valor cualquiera, sino que se obtiene de un análisis geométrico que nosotros no lo realizamos, ¿sí? Ahora, esos dos puntos, como les dije hace un momento, son los denominados focos de la hipérbola. Y la distancia entre ellos se denomina distancia focal, ¿sí? Entonces, escrito en forma simbólica es esto. O también lo podemos escribir a la hipérbola como conjunto de puntos cuya diferencia de distancia es igual a más o menos 2a. ¿Sí? 2a vendría a ser esa constante. Ahora, introducimos un sistema de referencia de tal modo de que los focos tengan estas coordenadas. ¿Sí? Entonces, y de tal manera que, fíjense, el punto medio entre los focos sea el origen de coordenadas de ese sistema de referencia. Entonces, estamos diciendo acá que la distancia de cualquier punto de la hipérbola al foco F1 menos la distancia de ese punto cualquiera al foco F2 es igual a más o menos 2a. ¿Sí? Entonces, esta diferencia de longitudes es igual a más o menos 2a. Si P tiene coordenadas XY, que es un punto genérico de la hipérbola, ¿sí? Puedo, digamos, encontrar, como les dije hace un momento, la ecuación cuadrática en dos variables de la hipérbola, ¿sí? Pero de una hipérbola cuyo centro coincide con el origen de coordenadas, una hipérbola simple, digamos. Entonces, aplico definición de distancia punto a punto, lo mismo acá, igual a más menos a. Lo trabajo algebraicamente, eso no lo realizo acá. Trabajo algebraicamente de tal manera de que la ecuación que obtengo es esta. Pero voy a hacer un cambio de variable, ¿sí? Teniendo en cuenta que 2a es menor que 2c en este caso, 2a es menor que 2c, después ya vamos a justificar también eso. Eso quiere decir que a es menor que c, por tanto a cuadrado es menor que c cuadrado. Teniendo en cuenta eso, ¿sí? Esto vamos a corregir acá. C cuadrado menos a cuadrado es un valor positivo. C cuadrado menos a cuadrado es un valor positivo, por lo tanto, lo puedo llamar b cuadrado. Entonces hacemos esta sustitución. Entonces, ¿cómo me va a quedar esta ecuación asterisco? B cuadrado por X cuadrado menos A cuadrado por Y cuadrado igual a cuadrado B cuadrado. Divido todo por A cuadrado B cuadrado porque es un número positivo. Entonces me queda esta ecuación. Esta es la ecuación canónica de la hipérbola. En este caso particular, ¿sí? De acuerdo a las coordenadas que divide los focos, se trata de una hipérbola horizontal, ¿sí? Corta al eje X, esta hipérbola horizontal, ¿sí? Ahora, bueno, es una hipérbola horizontal, fíjense quiénes son los ejes de simetría, ¿está bien? El eje de simetría de esta hipérbola es el eje Y, y también el eje X, son ejes de simetría, y acá, bueno, pueden corroborar eso, ¿sí? ¿Qué es el eje focal? Bueno, ¿a qué se denomina eje focal? El eje focal es aquella recta que pasa por los focos. Ese es el eje focal. Este eje, ¿sí? Que es perpendicular al eje focal y coincide con un eje de simetría, se denomina eje imaginario. ¿Pero por qué se denomina eje imaginario? Porque la gráfica de la hipérbola no tiene intersección con ese eje. Entonces, ese eje de simetría, que no tiene intersección con la gráfica, se denomina eje imaginario de la hipérbola. Bueno, veamos los vértices de la hipérbola.
mismo, digamos, análisis que realizamos con respecto a la elipse, ¿sí? ¿Qué vértices tiene la hipérbola? Bueno, hacemos intersección con el eje X, es decir, igual a 0. Igual a 0 es el eje focal, ¿sí? Entonces, si reemplazo ese valor en la ecuación, me va a quedar X igual a más menos A. Ecuación 18, ¿no? En esta ecuación. Si X vale, si Y vale 0, entonces me queda X igual a más menos A. Por lo tanto, estos puntos A0 y menos A0, que corresponderían a estos, este punto y este punto, vendrían a ser los vértices de la hipérbola, ¿sí? Esos son los vértices de la hipérbola. Intersección con el eje Y, hago X igual a 0. Donde diga X voy a colocar 0 y veo que me queda menos I cuadrado sobre B cuadrado igual a 1. Absurdo, no puede ocurrir eso. Por lo tanto, como nosotros habíamos anticipado, no hay intersección con el eje Y. ¿Está bien? Ahora, ¿qué pasa si yo despejo el eje Y de la ecuación, de esta ecuación? Si despejo Y de esa ecuación, me queda más menos B sobre A, raíz cuadrada de X cuadrado menos A cuadrado. ¿Sí? Entonces, X cuadrado menos A cuadrado puede tomar valores positivos, ¿sí? Porque Y es real, recuerden, ¿no? Entonces puede tomar valores positivos, puede ser 0. Eso quiere decir que X es positivo, ¿sí? Es mayor igual que 0, o X es menor igual que menos A, ¿sí? Por eso esto ya me justifica el hecho de que ningún punto de la parábola se encuentra en este intervalo, ¿sí? Los puntos cuyos valores son mayores que A o menores que menos A pertenecen a la hipérbola, ¿está bien? Bueno, ahora yo quiero encontrar la asíntota de la hipérbola, porque otra de las características de una hipérbola es que posee asíntotas. Recuerden que las asíntotas son rectas que cortan a una curva en un punto o tocan a la curva en un punto. Entonces acá tengo una asíntota y esta es otra asíntota, ¿sí? Vamos a encontrar las ecuaciones de esas asíntotas. Entonces, operando algebraicamente la ecuación 19, esta ecuación, nosotros habíamos despejado Y, ¿se acuerdan? Bueno, entonces, despejo Y y me queda esta expresión. De acá puedo sacar factor común X cuadrado y acá sale X, digamos, como el módulo de X o más menos X. Pero como ya tengo el más menos, me queda directamente así el coeficiente de esa raíz. Ahora, ¿qué pasa si X toma valores muy grandes? Si X toma valores muy grandes, esta cociente se hace muy pequeño. Si este cociente se hace muy pequeño, o sea, tiende a 0, eso significa que esta raíz tiende a 1. Y si esa raíz tiende a 1, directamente para valores grandes de X, eso significa que Y igual a más menos B sobre A. Estas ecuaciones corresponden a las ecuaciones de las asíntotas de la hipérbola. Sí, entonces, para graficar una hipérbola no necesito graficar en realidad necesito graficar las asíntotas, pero para graficar las asíntotas no es necesario que las calcule, ¿sí? Es mucho más sencilla, porque para graficar una hipérbola tengo que determinar si es una hipérbola vertical u horizontal, ¿sí? Determino el valor de A, el valor de B y formo con esos valores un rectángulo. Trazo las diagonales de esos rectángulos que corresponden a las ecuaciones de las asíntotas y en base a esa información, yo lo que voy a hacer es trazar a partir de este punto, trazo una rama de la hipérbola. Recuerden que estas son asíntotas, entonces me acerco a la asíntota, pero no la corto. Lo mismo para el otro lado, ¿sí?
Entonces, para graficar la hipérbola, basta con conocer los valores de A y de B, ¿sí? ¿Y quién es B? Y nosotros ya habíamos hablado, mencionado B, ¿sí? Nosotros habíamos establecido esta relación, este reemplazo. Esta ecuación se llama relación de la elipse. Entonces ya sabemos quién es A, la distancia entre el centro y los vértices principales. Y C, la distancia entre el centro y el foco. En base al conocimiento de estos dos valores, yo encuentro el valor de B. Pero esta también es una relación pitagórica, ¿sí? Entonces acá esta relación pitagórica me dice C cuadrado igual a cuadrado más B cuadrado. A y B, en este caso, juegan el papel de catetos, ¿sí? De ese triángulo rectángulo, ¿sí? ¿De cuál triángulo rectángulo? De este triángulo rectángulo, ¿sí? Porque recuerden, la relación de la elipse es C cuadrado igual a cuadrado más B cuadrado. Entonces, esta es la interpretación geométrica de esa relación, ¿sí? Esta longitud, distancia del centro a los vértices, vale A, ¿sí? C es la distancia del centro al foco. Pero nosotros habíamos tomado la relación pitagórica, C cuadrado igual a A cuadrado B cuadrado, entonces ya puedo ver que este valor es B, ¿sí? B se encuentra sobre el eje imaginario, ¿está bien? Entonces, ¿cuál va a ser la ecuación de la parábola vertical? La parábola vertical corta al eje, en este caso Y. La ecuación canónica de la parábola vertical es esta, ¿sí? ¿Cómo diferenciar una parábola vertical de una horizontal? Bueno, la parábola horizontal, fíjense, tiene esta característica. La parábola horizontal tiene como término positivo el eje X, ¿sí? Acá A cuadrado no va a ser el valor más grande del denominador. A cuadrado va a ser denominador del término positivo, a diferencia de la elipse. ¿Se acuerdan que en la elipse uno tomaba como A cuadrado el denominador más grande? Yo tenía una suma de términos positivos. Acá en la hipérbola me doy cuenta de que se trata de una hipérbola horizontal, ¿sí? Porque el cuadrado se encuentra sobre la variable X. Y el denominador de ese término positivo vendría a ser A cuadrado, ¿sí? Ahora, en este caso, en el caso de parábola vertical, ¿sí? El término positivo está en función de Y. Por lo tanto, ahí me doy cuenta que la parábola es vertical. Y el denominador del término positivo vendría a ser A cuadrado, ¿sí? Eso por la deducción. Bueno, estos son los elementos de la parábola vertical. ¿Sí? Fíjense que la asíntota es similar a esta ecuación de la otra, para el caso de parábola horizontal. Nada más que en la parábola horizontal el coeficiente principal tiene como valor B sobre A. En cambio, en la parábola vertical, el coeficiente principal tiene como valor A sobre B. Y eso surge de la deducción, ¿no? Este es el gráfico de la parábola horizontal. Este vendría a ser el eje focal y este vendría a ser el eje imaginario. Perdón. Quilla, silencio. ¿Sí? Este vendría a ser el eje X, vendría a ser el eje imaginario. Esta es una parábola con centro en el origen de coordenadas. Fíjense que acá en el ejemplo 15 me presentan esta hipérbola, perdón, esta es una hipérbola. El coeficiente positivo está en función de X, por lo tanto ya sé que esta hipérbola o esta ecuación me representa una hipérbola horizontal, ¿está bien? Y el denominador vendría a ser A cuadrado, del término positivo, entonces A cuadrado en este caso vale 25, eso quiere decir que A vale 5. El eje real es 2 veces A, es la longitud. El eje focal vendría a ser la longitud entre los focos, ¿sí? El eje real, la longitud entre los vértices. Entonces, acá
yo encuentro todos los elementos, ¿sí? Encuentro el foco en base a las fórmulas genéricas para el caso de hipérbola con centro en 0, 0. Acá están los elementos, ustedes ya los tienen, lo único que tienen que hacer es aplicar las fórmulas y nada más, ¿sí? Ahora, determinar acá en este caso, en el ejemplo 15. En el 16 tengo que determinar vértices, foco, asíntotas, ¿sí? Y graficar esta hipérbola, ¿está bien? Entonces, lo que hago es completar cuadrados, y cuando yo completo, en realidad no necesito completar cuadrados, pues no tengo términos lineales. Los reacomodo, y resulta que esta es la ecuación de la hipérbola. Es una hipérbola, por lo que puedo ver, vertical, porque el cuadrado está afectando a la variable y. ¿Cuánto vale a cuadrado? A cuadrado no vale 9. A cuadrado vale 1, porque a cuadrado es denominador del término positivo. Como a cuadrado vale 1, a vale 1. ¿Sí? B cuadrado vale 9. Eso quiere decir que B vale 3. ¿Está bien? Pero, ¿para qué me sirve este valor? Yo lo que necesito es determinar los focos, y los focos están en función de C. Entonces puedo utilizar la relación de la elipse, de la hipérbola para encontrar C. Yo sé que C cuadrado es igual a cuadrado más B cuadrado. Eso significa que C cuadrado vale 10. Esto por la relación de la hipérbola. Los focos tienen estas coordenadas, ¿sí? Son 2 focos, y esta es la ecuación de la asíntota. De las asíntotas son 2, ¿sí? Todo en base a las fórmulas genéricas que nosotros habíamos deducido ya con anterioridad, ¿sí? Bueno, entonces procedo a graficar. Entonces, A vale 1 y B vale 3. Entonces, se trata de una hipérbola vertical. Entonces, los focos se encuentran sobre el eje Y. Entonces, grafico los focos, grafico los vértices, ¿sí? Ahora necesito graficar este rectángulo. A partir del centro de la hipérbola, me muevo una unidad hacia arriba y una unidad hacia abajo, que es el valor de A. Y me muevo 3 unidades hacia la derecha y 3 unidades hacia la izquierda, que es el valor de B. Armo ese rectángulo, grafico las diagonales, ¿sí? Y como yo sé que la gráfica corta al eje Y, entonces grafico en forma aproximada la hipérbola, la rama de arriba y la rama de abajo, ¿sí? No es nada complicado. Bueno, estas son las ecuaciones de la hipérbola con centro en HK. Esto me determina una hipérbola horizontal. Fíjense, el cuadrado está sobre la variable. En realidad, hipérbola horizontal, fíjense que el término positivo corresponde, ¿sí? O está en función de la variable X, entonces ya me doy cuenta de que se trata de una hipérbola horizontal. ¿Está bien? Pero, a diferencia de las anteriores, su centro está en HK. La deducción de esta fórmula se hace de la misma manera como la realizamos para el caso de parábola y para el caso de elipse, ¿sí? Se hace un cambio de coordenada. Se toma un sistema de ejes perpendiculares S y T, S paralelo a X y T paralelo a Y, ¿sí? Entonces, y se llega a que esta es la ecuación de la hipérbola con centro en HK, ¿sí? Y este caso de una hipérbola horizontal. Estos son los elementos que obviamente la deducción la pueden hacer ustedes tranquilamente, ¿sí? Entonces nosotros les presentamos acá la fórmula. Tengo el caso de una hipérbola vertical. Este es el caso de una hipérbola vertical. Fíjense que el término positivo está en función de Y, por lo tanto el denominador de ese término va a ser A cuadrado. Estos son sus elementos respectivos, ¿sí? Bueno, acá, presento un link donde ustedes pueden profundizar estos temas también. Y está, digamos,
hay una serie de fórmulas que ustedes pueden aplicar para resolver diferentes problemas, ¿sí? Pero bueno, no, acá en exacta no vemos, no analizamos el problema con tanta complejidad como por ejemplo en ingeniería. Bueno, acá en el ejemplo 17 me pide que determine la ecuación normal de la hipérbola. Tengo la ecuación general de la hipérbola, ¿sí? Veo que verifica ese criterio, que el producto entre los coeficientes de los términos cuadráticos es negativo, por lo tanto esta ecuación me representa o es de tipo hipérbola. Nosotros decimos de tipo porque puede estar degenerada, ¿sí? Una hipérbola se degenera en dos rectas concurrentes, ¿está bien? Bueno, tomo la ecuación, necesito llevarla a su forma normal para poder determinar sus elementos, ¿sí? Y graficarla. Completo cuadrado y resulta que eso es una hipérbola vertical. El término positivo está en función de I. Por lo tanto, acá A cuadrado vale 4, es decir, A vale 2. El semieje real es igual a 2. El eje real es 2A, entonces va a ser 4. ¿Está bien? Es la distancia entre los vértices principales. El centro tiene coordenadas menos 1, 0. Esas son las coordenadas del centro. Semieje imaginario, B, que es raíz de 3. El eje imaginario es 2B, que sería 2 raíz de 3. ¿Está bien? Estas son las coordenadas de los vértices. Estas son las coordenadas de los focos. Ustedes pueden corroborar con las fórmulas genéricas, ¿sí? De vértice y foco. Y esta es la asíntota, ¿sí? Esto es A sobre B, recuerden, ¿sí? La asíntota de esta hipérbola vertical. La necesito graficar, pero para graficar la hipérbola necesito el valor de A y necesito el valor de B, ¿sí? Como es una hipérbola vertical, ¿sí? En realidad tiene su centro donde menos 1, 0. Acá está el centro de la hipérbola, ¿sí? Es una hipérbola vertical. Entonces, grafico los vértices principales, grafico los focos. Pero en realidad, a mí me interesa graficar la hipérbola, ¿sí? Entonces, basta con graficar los vértices principales. Entonces, sobre este eje, paralelo al eje Y, yo me muevo desde el centro. ¿Cuántas unidades para formar este rectángulo? Desde el centro al vértice, me muevo. ¿Qué coordenadas tiene el vértice? Este es 1, 2. Me muevo 2 unidades hacia arriba y desde el centro hacia el otro vértice 2 unidades hacia abajo, ¿sí? Ahora, quiero determinar el valor de B. Desde el centro me muevo B unidad hacia un lado y B unidad hacia el otro. B unidad hacia la derecha y B unidad hacia la izquierda, y eso me permite graficar este rectángulo. Una vez graficado este rectángulo, marco las asíntotas, ¿sí? Y como es una parábola vertical, tengo una rama abierta hacia arriba y una rama abierta hacia abajo. Siempre teniendo en cuenta que esta curva se acerca a las asíntotas, pero no la toca, ¿sí? No, si ustedes grafican una hipérbola que corta las asíntotas, le van a dar 0 puntos en ese ejercicio porque es un error conceptual, ¿sí? Entonces traten de dibujar lo más linda posible las hipérbolas. Bueno, en el ejercicio 8 me dice determine la ecuación del lugar geométrico de los puntos del plano P de XY tal es que su distancia al punto A es el triple de su distancia a la recta X igual a 2. Identifique la figura que obtiene. Bueno, entonces yo aplico, ¿sí? Escribo esto en lenguaje simbólico. Entonces tengo distancia de P a A igual a 3 veces la distancia de P a la recta R, ¿sí? De ecuación X igual a 2. Entonces, en el primer miembro tengo que aplicar la fórmula de distancia punto a punto, y en el segundo miembro tengo que aplicar la fórmula de distancia punto recta, ¿sí? Opero algebraicamente y encuentro esta ecuación. Es la ecuación de una hipérbola, ¿sí? Fíjense que acá el producto entre A1, 1 y A2, 2
me da menos 8, menor que 0, se trata de una hipérbola, ¿sí? Por acá me dice, identifique la figura que obtiene, nada más. Ejercicio de este tipo hay en el práctico, ¿sí? Bueno, estas son las aplicaciones de la hipérbola, ¿sí? Algunos ejercicios complementarios para que ustedes puedan resolver, ¿sí? Acá hablo acerca de la excentricidad. Bueno, la excentricidad, en este caso nosotros se la define de esta manera la excentricidad de una cónica, distancia del punto al foco sobre la distancia del punto a la directriz. Fíjense que en las cónicas nosotros hablamos de focos y tenemos este otro elemento que son las directrices, ¿sí? Ahora, esta es la definición de excentricidad. Y nosotros podemos determinar la ecuación de una cónica, ¿sí? Teniendo en cuenta esta fórmula. Si a mí me dan como dato la excentricidad, el foco y la directriz de una cónica, yo puedo utilizar directamente esta fórmula para encontrar la ecuación de esa cónica. Una vez que tengo la ecuación de la cónica, la identifico, ¿sí? Entonces, fíjense que acá, bueno, yo hago un desarrollo, léanlo y después si tienen dudas ya me preguntan, ¿sí? Pero esto es distancia punto a punto y distancia punto a recta, considerando un punto genérico de coordenada X, Y, un foco como un punto sobre el eje X, ¿sí? Y al eje Y como la recta directriz. Si considero, tengo en cuenta este caso particular, puedo deducir esto, ¿sí? Si E al cuadrado vale 1, mejor dicho, si E al cuadrado vale 0, entonces voy a tener X cuadrado más Y cuadrado, que sería la ecuación de una circunferencia. Sí, acá voy detallando cada caso, hago el estudio de esta ecuación. ¿Alguien tiene alguna duda al respecto o no? ¿Nada? Bueno, pregunten, ¿no? Acá lo mismo, determine la ecuación de la cónica con foco de coordenadas 2, 3 y directriz igual a 8 y cuya excentricidad sea 2 tercios. 2 tercios menor que 1, entonces eso ya me da la pauta de que la ecuación que voy a encontrar es la ecuación de una elipse. Cuando la excentricidad es menor a 1, se trata de una elipse, o un caso degenerada de ella, ¿sí? Entonces, aplico la fórmula de excentricidad y opero algebraicamente y resulta que la ecuación que obtengo es esta. Efectivamente se trata de una ecuación de la elipse porque si hago el producto entre los coeficientes de los términos cuadráticos, 5 por 9, 45, mayor que 0, se trata de tipo elipse. La cónica es una elipse. Bueno, acá hablo de las ecuaciones de la recta tangente a la cónica. No lo leen a esto no lo necesitan, esto para la gente de ingeniería. Ahora pasamos al caso de cónicas en general, ¿sí? Nosotros dijimos, podemos definir la cónica como lugar geométrico, ¿sí? Como un conjunto de puntos y a partir de esa definición obtener la ecuación de una cónica, ¿está bien? O también podemos definir a las cónicas, ¿sí? Mediante una fórmula, perdón, mediante una ecuación, ¿está bien? Entonces, ¿qué tipo de ecuaciones me caracterizan una cónica? Las ecuaciones cuadráticas en dos variables. Esta es la expresión genérica, como nosotros ya lo habíamos definido con anterioridad al principio de esta teoría, la ecuación genérica de una cónica. Fíjense que tengo términos cuadráticos en X y Y, aparece el término rectangular y aparecen los términos lineales. Todo el estudio previo que nosotros hicimos correspondían a aquellas cónicas en donde no aparecía el término rectangular. A sub 1, 2 era igual a 0. Entonces teníamos siempre ejes paralelos a los ejes coordenados. Ejes de las cónicas paralelo a los ejes coordenados, ¿sí? Ahora vamos a considerar las cónicas en general. Ya vamos a tomar cónicas cuya ecuación esté completa, ¿sí?
donde aparezca el término rectangular. Acá está la ecuación, como dijimos, de la cónica, donde al menos uno de los coeficientes es distinto de 0. A11, A12, A22. Cualquiera de estos, ¿sí?, es distinto de 0. Esta ecuación se la llama ecuación general de segundo grado en las variables x e y. La gráfica de los puntos que verifican esta ecuación se denominan cónica o sección cónica. Y acá volvemos a recordar que el término rectangular me indica que la cónica está rotada respecto a los ejes x, y la presencia de los términos lineales me indica que la cónica está trasladada respecto a los ejes x, y. ¿Sí? Nosotros habíamos estudiado esta situación. ¿Sí? Pero ahora vamos a estudiar el caso en el que A12 es distinto de 0. Ahí tengo que corregir. Entonces vamos a considerar el caso en el que A12 es distinto de 0. Es decir, vamos a hablar de las cónicas rotadas. Esto también tengo que corregir, así que voy a volver a corregir el archivo del Drive, ¿sí? Entonces vamos a estudiar el caso en donde A12 es distinto de 0. Entonces la ecuación matricial va a ser esta es la genérica, ¿sí? Entonces, perdón, la ecuación de la cónica es esta. ¿Cuál va a ser la forma matricial de esta ecuación? Bueno, yo a esta ecuación la puedo escribir matricialmente de la siguiente manera, ¿sí? Como el producto entre esta matriz, por esta, más, y estos términos, como el producto de estas dos matrices, más f igual a 0. Fíjense que esta matriz A tiene una característica, es una matriz simétrica. A es simétrica, ¿sí? Entonces, su forma simplificada matricial va a ser esta de acá. Ahora, si a mí me dan la ecuación de una cónica, una ecuación general de una cónica, yo de antemano a simple vista, si me la dan de esta manera o me la expresan de esta manera, yo a simple vista yo no puedo identificar la cónica, ni puedo graficarla tampoco, ¿sí? Necesariamente, ¿sí?, lo que voy a tener que hacer va a ser un cambio de coordenadas para eliminar estos términos rectangulares x, y, ¿sí? En realidad, ¿cómo eliminamos los términos x, y? Los términos rectangulares haciendo una rotación. ¿Y cómo eliminamos los términos lineales? Haciendo una traslación, ¿sí? Entonces, rotar sí sabemos hacer. Nosotros acá lo que vamos a hacer es transformar esta ecuación en una mucho más sencilla. Vamos a tratar de llevar esta ecuación a su forma canónica, ¿sí? Haciendo una rotación y luego una traslación. La rotación para eliminar el término rectangular y la traslación para eliminar los términos lineales. Entonces, de esa manera ya puedo conseguir la ecuación canónica de la cónica y la puedo identificar y la puedo graficar fácilmente. ¿Sí? Esa va a ser la idea, ¿sí? Recuerden, si yo tengo una cónica que tiene este aspecto, ¿sí?, no me es sencillo reconocerla y tampoco graficarla, ¿está bien? Entonces, la idea es realizar una rotación, realizar una transformación. Es decir, tengo que hacer un cambio de base. El cambio de base es una transformación lineal, ¿sí? Entonces, para eliminar el término rectangular, yo lo que voy a tener que hacer es tomar la matriz A y diagonalizarla ortogonalmente, ¿sí? Es decir, como A es matriz simétrica, yo voy a tener que encontrar la matriz P, hacer este producto y encontrar la diagonal, ¿sí? Semejante a, en la matriz diagonal tengo esta característica. Los elementos de la diagonal secundaria son 0.
Entonces yo con una rotación logro eliminar estos elementos, anular en realidad logro transformar estos elementos en cero, los de la diagonal secundaria. Es decir, eliminar el término rectangular. Entonces yo elimino el término rectangular usando el álgebra matricial, es decir, aplicando rotación, diagonalización ortogonal para eliminar estos valores de la diagonal secundaria, ¿sí? En realidad, trabajo con la matriz diagonal D. Entonces, ese es el procedimiento para eliminar el término rectangular. ¿Cómo elimino los términos lineales? Y es fácil. Nosotros ya vinimos eliminando los términos lineales simplemente completando cuadrados. Se hace un cambio de variables y ¿sí? De esa manera elimino los términos lineales. ¿Sí? Entonces, el procedimiento es ese, digamos, para encontrar la matriz, para encontrar una fórmula más sencilla posible, para encontrar la ecuación canónica de esa cónica. ¿Sí? Entonces, para encontrar D, yo necesito conocer los autovalores y los autovectores, ¿sí? Porque las diagonales principales de D están en función de los autovalores, ¿sí? Para encontrar P necesito tener los autovectores normalizados. ¿Está bien? Entonces uno hace un cambio de base. ¿Está bien? Entonces, ¿cuál es el cambio de base que aplicamos? X igual a P por X sub B1. Esta es la ecuación que me relaciona las coordenadas, ¿sí? De X respecto a la base canónica, y esta es la ecuación, y respecto a esta es la ecuación que me relaciona las coordenadas de X respecto a la base canónica y las coordenadas de X respecto a una base de 1. ¿Sí? Entonces aplico la transpuesta y llego a esta expresión. Ahora, la ecuación 25 era esta. ¿Sí? ¿Dónde está? La ecuación 25 es esta. ¿Qué hacemos? Los reemplazos, ¿sí? X transpuesta por A por X. X transpuesta es esto. Hago reemplazo. Por A por X, pero X es peso P por X sub B1. Más B por X. B por X, pero X es este producto. Más F igual a 0. ¿Está bien? Entonces, considerando X esta matriz, por lo tanto X transpuesta va a ser esta matriz. ¿Sí? Ahora el valor de X o X expresado respecto a la base B1 lo denotamos con estas letras, ST. Necesito su transpuesta. Esta es mi matriz P, cuyas columnas son vectores ortonormales, y esta es mi matriz D. Entonces hago el cambio. Entonces, reemplazo. Este producto, ¿cuánto me daba? D. Es esta matriz diagonal. Entonces hago los reemplazos respectivos, entonces me queda X sub B transpuesta, ST por la matriz diagonal, por X sub B1, ST más B, que es DE, por la matriz P, por ST más F igual a 0. Si yo resuelvo esto, y a este producto lo llamo D'', al reemplazarlo me queda, y hacer todos los cálculos, me queda esta ecuación. Es decir, con la rotación, es decir, con el cambio de base, yo logro transformar esta ecuación en esta otra ecuación. Fíjense que en esta ecuación no aparecen los términos rectangulares, sí aparecen los términos lineales, ¿sí? Entonces, mediante un cambio de base, yo logro transformar la ecuación 1 en esta ecuación. Fíjense que los coeficientes de los términos cuadráticos son los autovalores de la matriz, ¿sí? Ahora, pero esta ecuación no está expresada en su forma canónica, la más sencilla posible. Entonces, ¿qué es lo que hago? Para eliminar S y T, porque esta es la ecuación de esa cónica, ¿está bien? Expresada respecto a los ejes S y T.
Ahora, respecto de los ejes S y T, aparecen los términos lineales. Para eliminarlo tengo que completar cuadrados. ¿Está bien? Bueno, acá hago una serie de observaciones relacionando con los criterios que habíamos enunciado con anterioridad, los cuales me permiten determinar el tipo de cónica, ¿sí? Si este producto entre los autovalores es mayor que 0, la cónica de tipo elipse; si es menor que 0, de tipo hipérbola; si es igual a 0, de tipo parábola, ¿sí? Ahora procedo de esta manera para determinar uno de los criterios que vamos a utilizar, ¿sí? El cual me va a permitir determinar el tipo de cónica. Esta es la relación o definición de matriz semejante. Aplico el determinante en ambos miembros y resulta que me queda determinante de A. Determinante de A igual a lambda 1 por lambda 2, ¿sí? Que es el determinante de D. Recuerden, A y D son matrices semejantes. Y es una de las características de las matrices semejantes que sus autovalores son iguales. Entonces, determinante de D igual a determinante de A. Eso quiere decir que lambda 1 por lambda 2, ¿sí?, es el resultado de ese determinante. Ahora, si el determinante de A es mayor que 0, es decir, lambda 1 por lambda 2 es mayor que 0, la cónica es de tipo elipse. Si es menor que 0, de tipo hipérbola; si es igual a 0, de tipo parábola, ¿sí? Ahora, también podemos tener estas condiciones. Nosotros lo que vamos a hacer ahora es realizar un análisis de la ecuación 26. Esta es la ecuación 26, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta esa ecuación, si lambda 1 y lambda 2 tienen el mismo signo, lambda 1 por lambda 2 va a ser siempre positivo. Y la cónica, obviamente, de tipo elipse, ¿sí? Ahora, si yo completo cuadrados con respecto a S y T, tengo lo siguiente, ¿sí? Acá hago todo el procedimiento de completar cuadrados, ¿sí? Y resulta que con estos reemplazos que hice acá, obtengo esta igualdad. Es decir, encontré la ecuación normal de esta cónica. Pero ¿está en su forma canónica? No. Para llevarlo a su forma canónica hago una traslación, ¿sí? Voy a llamar U y B a esos nuevos ejes. Entonces U, S más H, B, T más K. Entonces, haciendo esta traslación, yo recién llego a esta ecuación canónica de la cónica. He logrado llevar la expresión, la ecuación general 1 a su forma canónica, haciendo primero una rotación y luego una traslación, ¿sí? Ahora, ¿qué dice acá? Si f' es distinto de 0 y f tiene igual signo que lambda 1 y f' tiene igual signo que lambda 1, lambda 2, yo tengo la ecuación de una elipse. Acá hace un análisis de los signos de los coeficientes en esta ecuación. Ahora, si f' es distinto de 0, ¿sí?, y lambda 1 y lambda 2 tienen signo contrario, obviamente yo voy a llegar a esta conclusión, ¿sí?, a que esto no tiene solución. Entonces concluimos que esta es una elipse imaginaria, ¿está bien? Porque recuerden, f' es distinto de 0, y si f' tiene signo contrario a lambda 1 y lambda 2, entonces esto es negativo, ¿sí? Por lo tanto, la suma de estos números negativos igual a 1, no. Concluimos que se trata de una elipse imaginaria, ¿está bien? Porque no puede ser la suma de dos cuadrados igual a un número negativo. Si f' es 0, en este caso particular, si f' es 0, ¿sí?, yo tengo el caso degenerado. Si f' es 0, tengo esta ecuación, ¿sí? Eso significa que esta ecuación, esta ecuación es válida cuando u vale 0 y cuando b vale 0. Es decir, la solución es un punto. Y es el caso degenerado de la elipse, porque una elipse se degenera en un punto. Si lambda 1 y lambda 2 tienen signo contrario,
es decir, este producto es menor que cero, la cónica es de tipo hipérbola, por lo que ya vimos con anterioridad, ¿sí? Entonces, si f', tenemos este caso, es mayor que cero, y lambda 1 es mayor que 0 y lambda 2 es menor que 0, o sea, se cumple esto, o sucede esta situación, ¿sí? Eso significa que yo estoy ante la ecuación de una hipérbola, teniendo en cuenta estas dos cosas y estos reemplazos, ¿sí? Ahora, si f' es negativo y lambda 1 es positivo y lambda 2 es negativo, tengo lo contrario a esto, o sucede esto, voy a tener también la ecuación de una hipérbola, pero en este caso tengo una hipérbola con eje real el eje U, y acá en este caso tengo una hipérbola con eje real el eje B. Fíjense que es el término positivo, ¿está bien? Si f' es 0, entonces ¿cómo me va a quedar la ecuación? De esta manera. Ah, pero si la trabajo algebraicamente, resulta que si despejo U, U va a ser igual a más menos raíz de lambda al cuadrado sobre el, perdón, lambda 2 sobre lambda 1 por B. Son dos rectas. Estas rectas son rectas secantes. Es decir, esta, si f' es 0, estoy ante el caso de una hipérbola degenerada. Una hipérbola se degenera en dos rectas secantes, ¿sí? Si lambda 1 es 0 o lambda 2 es 0, cualquiera de los dos, la cónica es de tipo parábola, ¿sí? Entonces, en la ecuación 26 yo tenía esta fórmula, ¿no? La ecuación 26. Si yo completo cuadrados, ¿sí? Si hago ese despeje y completo cuadrado, respecto a t, la expresión que me va a quedar es esta de acá. Y es la ecuación de una hipérbola. Si d' es distinto de 0, perdón, de una parábola. Si d' es distinto de 0, tengo esta igualdad, ¿sí? Es una parábola con eje de simetría paralelo al eje S. Esta es una parábola con eje de simetría paralelo al eje. Hago los reemplazos, ¿sí? Para llevar esta ecuación normal de parábola a su forma canónica. Y esa es la forma canónica de la parábola con eje de simetría, el eje U, ¿sí? Y acá vemos el caso degenerado. Si d' es 0, hago el reemplazo, me queda esta expresión, cuando reemplazo d' por 0, ¿sí? Lo trabajo algebraicamente y llego a esto, hago el siguiente cambio de coordenadas, ¿sí? Entonces esta ecuación me queda de esta manera, y llego a que b igual a más menos raíz cuadrada de f1 sobre lambda 2. A ver, ¿dónde está? Si d' es 0, entonces reemplazando, acá, en esta ecuación, en ST, hago estos reemplazos y obtengo acá, esto. Despejo b igual a más menos raíz cuadrada de este cociente. Fíjense que acá en este caso, estas dos rectas son ecuaciones de dos rectas paralelas, siempre y cuando este cociente sea positivo, ¿sí? Este es un caso degenerado de parábola. Una parábola se degenera en dos rectas paralelas. Y para lambda sub 2 igual a 0, el procedimiento es similar a este. ¿Sí? Entonces, también tengo el caso de una parábola que se degenera en dos rectas paralelas, ¿sí? Ahora veamos este análisis. Esto es importante porque es de tipo parcial. Es largo, pero bueno, no es complicado. A mí me dan la ecuación de una cónica. Fíjense que aparecen los términos rectangulares y los términos lineales. Y yo tengo que llevarla a su forma canónica, es decir, tengo que realizar una rotación y una traslación. Primero un cambio de base y después un cambio de coordenadas, ¿sí? Una traslación. Después en el inciso B me pide que la grafique. Identifique los ejes originales. Entonces,
Yo lo que voy a hacer es lo siguiente. Primero tengo que eliminar el término rectangular. Y para eliminar el término rectangular tengo que hacer el cambio de base, ¿sí? Es decir, encontrar una matriz diagonal semejante a la matriz A asociada a esta ecuación, ¿sí? A esta ecuación cuadrática en dos variables. Entonces tomo la ecuación, este es el procedimiento siempre a seguir, lo escribo en forma matricial, porque yo quiero escribir quiero eliminar este término. Y trabajo con A. Calculo el determinante de A porque yo quiero saber el tipo de cónica. El determinante me da 36, entonces la cónica es de tipo elipse. Puede estar ante un caso degenerado también, ¿no? Pero nosotros acá en Exacta no vemos los casos degenerados, ¿sí? ¿Qué es lo que tengo que hacer luego para realizar la rotación? Calcular los autovalores. Bueno, calculo los autovalores con el determinante, con el polinomio característico, ¿sí? Los autovalores van a ser los ceros de este polinomio resultante, ¿sí? ¿Cuáles son? El 4 y el 9, ¿sí? Esos son los ceros de ese polinomio. En base a esos autovalores, utilizando esta ecuación matricial, encuentro los autovectores respectivos, ¿sí? Y los normalizo porque yo necesito formar la matriz ortogonal P. Para lambda igual a 4, ¿sí? Tengo a este autovector representante del conjunto de autovectores, tomo ese autovector representante y lo normalizo. ¿Sí? Una vez normalizado ambos, ¿cuál es el siguiente procedimiento? Formar la matriz de cambio de base P y formar la matriz diagonal D. Entonces P, las columnas de P corresponden a las componentes o están formadas por las coordenadas de los autovectores normalizados. Formo P, ¿sí? Calculo el determinante P y voy a tratar de que el determinante de P sea igual a 1, ¿sí? Es decir, la rotación sea una rotación propia. ¿Está bien? Si es menos 1, no tengo una rotación pura, entonces tengo una rotación seguida de una traslación. No quiero eso. Si el determinante es menos 1, intercambio las columnas, de manera tal de que el determinante de la matriz de cambio de base sea 1. ¿Está bien? Si por casualidad, vuelvo a repetir, el determinante de la matriz P me da menos 1, intercambio columnas, ¿sí? De manera tal de que el determinante cambie de signo. Ah, pero si intercambio columna, eso tengo que tener presente a la hora de formar la matriz diagonal D. Recuerden que la primer columna, ¿sí? Me va a indicar la posición del autovalor respectivo en la matriz diagonal, ¿sí? O en la diagonal de la matriz diagonal. En este caso, esta columna corresponde al autovalor lambda igual a 9. Por lo tanto, en ese orden voy a colocar los valores en la diagonal, ¿sí? De la matriz diagonal. ¿Está bien? Y esta otra columna corresponde al autovalor lambda igual a 4. Entonces, el segundo elemento de esa diagonal va a ser 4. Eso tengo que tener presente. Si intercambio columnas, estos valores también tienen que intercambiarse de lugar, ¿sí? Siempre tener presente eso. Ahora realizo el cambio de base. ¿Qué cambio de base realizo? Bueno, esta ecuación ya lo vimos con anterioridad. La ecuación de cambio de base lo vimos en coordenadas de un vector. Necesito X transpuesta y X sub B transpuesta. Por lo tanto, aplico la transpuesta en ambos miembros de esta igualdad y obtengo esto. Hago los reemplazos respectivos en la ecuación matricial. XY, que es ST por P transpuesta. XY vertical, o sea, que es P por ST. Hago los reemplazos respectivos, ¿sí? Y resulta que, bueno, este producto me da la diagonal, vuelvo a reemplazar, tengo esto de acá. Si opero esto, me queda 9c cuadrado más 4t cuadrado más 36, primer fila, primer columna, 36 menos 8s menos 8t igual a menos 4. Ese término independiente lo llevo al otro miembro. Tengo esta ecuación que está en función de las variables S y T. ¿Sí?
esa ecuación que está en función de las variables S y T. Fíjense que después de la rotación del cambio de base, ya no me aparece el término rectangular. Perfecto, logré eliminar el término rectangular, pero me siguen apareciendo los términos lineales. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es lo que hago? Completo cuadrado para luego realizar una traslación de ejes. Al completar cuadrados en S y en T, resulta que la ecuación me queda de esta manera. Y obtengo la ecuación normal. Se trata de una elipse con centro respecto a los ejes S y T en menos 2, 1. Es el centro de la elipse, pero respecto a los ejes S y T, eso hay que aclararlo, ¿sí? Ahora hago la traslación, hago este reemplazo, ¿sí? A los nuevos ejes los voy a llamar S', T'. Por lo tanto, voy a reemplazar S', ¿sí? En S más 2 y T' en T menos 1. Entonces, al hacer ese reemplazo me queda esta ecuación. Esa es la ecuación normal, perdón, la ecuación canónica de la elipse, pero con respecto a qué ejes, a los ejes S' y T'. Todo esto te tengo que ir aclarando, ¿no? No es ecuación canónica seca, no. Ecuación canónica de la elipse, es decir, centro de la elipse en 0, 0, respecto a los ejes S' y T'. ¿Está bien? Entonces ya hice la rotación, la traslación y ya conseguí la ecuación canónica de la cónica, ¿sí? A través de esos cambios de base. Ahora necesito graficar la cónica. Entonces, para graficar la cónica yo tengo que tener en cuenta todo el procedimiento que hice con anterioridad, el cambio de ejes. ¿Cuántos sistemas de coordenadas he utilizado? Bueno, cuando hice la rotación, ¿sí? Hice un cambio de eje, he trabajado con los ejes S y T. Y cuando hice la traslación, introduje nuevos ejes S', T'. Entonces, todo eso lo voy colocando, ¿está bien? Ahora, ¿cómo grafico los ejes S y T? ¿Se acuerdan en cambio de coordenadas? Nosotros en cambio de coordenadas sabíamos cómo graficar los nuevos ejes después de un cambio de base. Acá tengo los ejes X, Y. Ahora los ejes S y T. Los ejes S y T están determinados por la matriz de cambio de base, por las columnas de la matriz de cambio de base o bien por la base asociada a la matriz de cambio de base. Es decir, los ejes S y T están generados por los autovectores, porque las columnas de la matriz son los autovectores. A los autovectores lo grafico. No es necesario que grafique los autovectores normalizados, ¿está bien? Directamente grafico los autovectores. El primer autovector, ¿qué coordenadas tiene? A ver, 1, menos 2. Me genera al eje S. Y 2, 1 me genera al eje T. Entonces, estoy parada acá. 1 menos 2 me genera el eje S. Y 2, 1 me genera el eje T. ¿Está bien? ¿Se acuerda que nosotros cuando hacíamos cambio de coordenadas, ¿sí? La longitud de las unidades de los nuevos ejes estaba determinado por la longitud de los vectores de la base? Acá tenemos una ventaja. Como el cambio de base es un cambio de base ortonormal, eso significa que preserva la perpendicularidad de los ejes y preserva la longitud de las unidades. ¿Está bien? Porque los ejes, las columnas de la matriz P son vectores perpendiculares entre sí. Entonces los nuevos ejes, los ejes S y T, siguen siendo perpendiculares, como lo son los ejes X, Y. ¿Está bien? Y las unidades de los ejes S y T siguen siendo las mismas. Esta longitud es la misma que esta longitud, es la misma que esta longitud, y así. ¿Está bien? Esta longitud es la misma que esta y la misma que esta. Otra característica que cuando yo grafico los nuevos ejes, los ejes S y T, es que el sentido del vector me indica la parte positiva de los ejes. Entonces, este es el vector 1 menos 2.
autovector. Bueno, el sentido es este. Por lo tanto, esta parte es la parte positiva del eje S y esta la parte negativa. El otro autovector, el que me genera el eje T, tiene coordenadas 2, 1. Por lo tanto, este es el sentido del vector. Por lo tanto, esta parte del eje va a ser la parte positiva del eje T. Por eso es que le doy estos valores, 0, 1, 2, 1, 2 y así. Del otro lado va a ser menos 1, menos 2, menos 3 y así para el otro lado, ¿sí? Ahora, yo ahora miro, si quiero para graficar la elipse, ¿sí? Yo miro los ejes azules. Puedo graficar la elipse en su forma normal o puedo graficar la elipse en su forma canónica. Si la grafico la elipse dada su forma normal, tengo que graficarlo respecto a los ejes S y T. Entonces la elipse tiene centro en menos 1, 2. A cuadrado, como esta es una elipse, A cuadrado vale 9 y B cuadrado vale 4. Entonces esta elipse, ¿sí? Es una elipse, digamos, con focos sobre el eje T. ¿Está bien? Es una elipse con focos sobre, en realidad, acá en este caso, con focos paralelos, sobre una recta paralela al eje T, porque es una ecuación normal. ¿Está bien? Entonces, el centro está en menos 1, 2 respecto a los ejes S y T. Entonces, centro está en menos 1, 2 respecto a los ejes S y T. Menos 1, 2 o 1, 2. Perdón, menos 2, 1. Entonces, este es el eje S. Me paro acá, me muevo 2 unidades hacia este lado del eje negativo, de la parte negativa del eje S, y me muevo una unidad paralelo al eje T. Ahí está ubicado el centro de la elipse respecto a los ejes S y T. ¿Sí? Si quiero doy la vuelta y miro solamente los ejes S y T. Ahora, a partir del centro me muevo A unidad hacia un lado y A unidad hacia el otro. ¿Sí? Recuerden que como el denominador más grande es denominador del término que contiene la variable t, esta es una elipse con eje paralelo al eje t. ¿Sí? Entonces, en este caso, con eje mayor paralelo al eje t. Entonces me muevo a partir del centro, 3 unidades hacia un lado, 3 unidades hacia el otro, porque ese es el valor de A. Y me muevo a partir del centro 2 unidades hacia un lado y 2 unidades hacia el otro, ese es el valor de B. ¿Sí? Entonces, con esos puntos, vértices principales y vértices secundarios, grafico la elipse. Y para graficar los ejes T' y S', directamente, ¿sí? Grafico un par de ejes perpendiculares respecto, ¿sí? Un par de ejes perpendiculares con centro o con origen de coordenada coincidiendo con el centro de la elipse. ¿Está bien? Ahora, el que quiere también puede hacer el gráfico de esta manera. ¿Sí? Una vez marcado todos los ejes, grafico esta elipse. ¿Está bien? Esta es una elipse con eje mayor, digamos, sobre el eje T'. Entonces, si quiero primero grafico los ejes, ¿sí? Entonces, fíjense acá que grafico el eje S y T, los ejes S y T, como le había explicado. Luego grafico los nuevos ejes, T' y S' teniendo en cuenta este cambio. Quiere decir que el centro de esta elipse va a coincidir con el origen de coordenadas de los ejes S' y T'. Entonces, mirando el sistema de ejes azules, marco, ¿sí? El punto menos 2, 1. ¿Sí? Y por ese punto
o voy a tomar ese punto como origen de coordenadas de ejes paralelos a los ejes azules. Los voy a llamar T' y S', donde T' es paralelo a T y S' es paralelo a S. Y ahora mirando los ejes rojos, puedo graficar la elipse. ¿Sí? Es una elipse con eje mayor sobre el eje T'. Entonces me muevo a partir de este punto, 3 unidades hacia arriba de T y 3 unidades hacia abajo. Es decir, grafico los vértices principales. Luego me muevo 2 unidades hacia un lado, 2 unidades hacia el otro, grafico los vértices secundarios y marco la elipse. ¿Está bien? Eso es lo que me puede pedir en el parcial. ¿Se entendió, chicos? ¿O hay alguna duda? Acerca de la rotación. Un libro que yo siempre aconsejo para ver el tema de rotación es el Howard Anton, que explica la rotación, ¿sí?, de una cónica utilizando la diagonalización ortogonal. ¿Hay alguna duda que tengan? Porque están mudos, digamos, no dicen nada. ¿Tienen dudas? ¿No? ¿Nadie? ¿Ninguna duda? Bueno, entonces como nadie tiene dudas, con eso, acá grabo estos, no sé si hice correcciones, pero bueno, lo grabo para volver a subirlo al Drive, ya con las correcciones hechas. Bueno, a ver. Ah, bueno, qué bueno que se entendió. Bueno, pasamos entonces, dejo de compartir pantalla, pasamos al tema de cuádricas. A ver, ¿tengo abierto cuádricas? No, no lo he abierto. A ver, secciones, superficies cuádricas. No me lo quiere leer. ¿Lo abrió? No, no lo abrió. Sí, ahí lo abrió. Ahora sí, voy a compartir pantalla. Bueno, ¿se ve, chicos? Bueno, estos son los apuntes que yo les realicé de superficies cuádricas, ¿sí? No está completo, no lo terminé. Este me es complicado, digamos, porque también estoy en otras materias y se me complica por cuestiones de tiempo. Bueno, y además que me enferme. Bueno, entonces, ahora vamos a hablar de las superficies cuádricas, ¿sí? Nosotros ya habíamos trabajado con anterioridad con superficies cuádricas, no la habíamos definido como una superficie cuádrica, ¿sí? Habíamos trabajado con los planos. Los planos son un conjunto de puntos, ¿sí? Y que verifican esta ecuación. Es una ecuación en 3 variables, ¿sí? Referido a un sistema coordenado. Entonces, un plano es una ecuación que cumple con esta igualdad y podemos decir que el plano es una superficie cuádrica, ¿sí? Nosotros trabajamos con superficies cuádricas. Pero ahora en estos apuntes, ¿sí?, vamos a trabajar con superficies cuádricas que están descritas por una ecuación general de segundo grado, ahora en 3 variables. ¿Está bien? Entonces, definida de esta manera. Esta es la ecuación general de una superficie cuádrica, ¿sí? Fíjense que aparecen términos cuadráticos, términos rectangulares, y términos lineales y términos independientes. Son, ¿sí?, esos términos que me aparecen en esta ecuación, ¿sí?, cuya gráfica es una cuádrica. Ahora, los términos rectangulares o cruzados, términos cuadráticos cruzados, también denominados, me indican, digamos, que la cuádrica, ¿sí?, tiene sus ejes de simetría rotados respecto a los ejes coordenados X, Y y Z.
Y los términos lineales me indica que la superficie tiene su vértice o su centro en un punto distinto al 0, 0, 0, es decir, al origen de coordenadas. Entonces, cuando me dan una ecuación de este tipo así completa, ¿sí?, o donde me aparecen los términos cruzados y lineales, yo no puedo identificarla rápidamente y no puedo graficarla tampoco. No me es sencillo graficarla a menos que utilice algún programa, ¿sí?, que me permita graficar esa cuádrica. ¿Está bien? Entonces la idea es la siguiente: eliminar los términos rectangulares y los términos lineales para llevar esta cuádrica a su forma canónica. Esa es la idea, ¿sí? Eliminar mediante un cambio de base los términos rectangulares y eliminar mediante una traslación los términos lineales, ¿sí? De esa manera nosotros podemos identificar rápidamente a la cuádrica y podemos representarla también. ¿Está bien? Entonces, si yo tengo esta ecuación, a la misma yo la puedo escribir en forma matricial de la siguiente manera, es decir, más simplificada, así. Entonces, la idea es realizar un cambio de base y después una traslación para eliminar esos términos rectangulares y lineales. ¿Está bien? De manera tal de llevar a la cónica a su forma canónica, perdón, a la cuádrica a su forma canónica. Entonces, fíjense que la idea siempre es hacer esa rotación y esa traslación, como en el caso de cónicas. Nosotros a las cónicas las llevábamos, la transformábamos de esta manera, la transformamos en una ecuación de este tipo, donde solamente me aparecen los términos cuadráticos y el término independiente. Este es el caso de una cónica con centro, y este caso es de una cónica sin centro. ¿Está bien? El caso de parábola. Acá sucede lo mismo. Entonces, yo voy a tomar la ecuación, voy a hacer un cambio de coordenadas de manera tal de expresar a la cuádrica de esta manera o bien de esta otra manera, ¿sí? Esta ecuación corresponde a una cuádrica con centro y esta ecuación corresponde a una cuádrica sin centro, ¿sí?, o no centradas. Veamos y analicemos estas dos ecuaciones. Entonces, después de hacer una rotación y un cambio de coordenadas, perdón, una traslación, ¿sí?, yo voy a obtener una ecuación de este tipo. Si obtengo una ecuación de este tipo, donde me aparecen tres términos cuadráticos en X, Y, Z, y del otro lado una constante, si esa constante R es positivo, y M es positivo, y N es positivo, y P es positivo, es decir, estos parámetros son todos positivos, entonces puedo dividir ambos miembros por R y obtengo esto. Ahora, si hago estos cambios, como R y M son positivos, este valor siempre va a ser positivo y lo puedo reemplazar por esta letra, A cuadrado, ¿sí? Este cociente siempre es positivo y lo puedo reemplazar por B cuadrado. Lo mismo pasa con este cociente. Por lo tanto, haciendo esos reemplazos, yo obtengo esta igualdad. Esta igualdad corresponde a un elipsoide, ¿sí? Esta es una cuádrica denominada elipsoide. Es una cuádrica con centro, ¿sí? Surge a partir del análisis de los signos de estos parámetros. ¿Está bien? Entonces, cuando M, N, P y R son todos positivos, ¿sí?, lo que yo obtengo es la ecuación de un elipsoide. ¿Qué gráfica tiene un elipsoide? Parece una pelota de rugby, digamos. Esta es la gráfica de este elipsoide. ¿Está bien? Ahora, si los denominadores A, B, C son todos iguales, ¿sí?, entonces, es decir, se trata de una esfera de radio A. Si A, B y C son todos iguales, ¿sí?, yo puedo obtener esta igualdad haciendo un reemplazo.
¿sí? Acá en este caso lo vamos a llamar R minúscula, porque no es el mismo R anterior, ¿está bien? Ese es el radio de la esfera. No es este mismo R, ¿sí? Este es el R del término independiente, ¿sí? Entonces, haciendo todas las sustituciones, podemos transformar esta igualdad en esta igualdad, ¿sí? Y esa es su gráfica. Ya vamos a ver después en la otra clase cómo graficar. La gráfica se hace a partir de las trazas, ¿sí? De curvas, producto de la intersección de los planos coordenados con la cuádrica, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si dos de los coeficientes son positivos y uno negativo? Siempre trabajando con R positivo, ¿sí? Considerando R positivo. Entonces, si M es positivo, N es positivo y P es negativo, entonces este cociente me va a quedar de esta manera. A este cociente, como M es positivo y sabemos que R es positivo, entonces este cociente positivo lo puedo reemplazar por este valor. Lo mismo acá, por este valor. Pero P es negativo, entonces R sobre P es un número negativo. Por lo tanto, lo puedo reemplazar por este valor. Haciendo los reemplazos respectivos, obtengo esta igualdad, ¿sí? Y esta es la ecuación de una cuádrica que se llama hiperboloide de una hoja. Fíjense que tengo un signo negativo, ¿está bien? Entonces, en este caso, el eje de simetría del hiperboloide está dado por la variable z, es decir, por la variable cuyo término perteneciente al término negativo. En este caso, este es un hiperboloide de una hoja con eje de simetría, el eje Z. ¿Sí? Estoy trabajando con cuádricas con centro. El gráfico de esa cuádrica es esta. Esta forma tiene el hiperboloide de una hoja. Fíjense que el eje de simetría coincide con el eje Z. ¿Sí? Otras formas canónicas que se me pueden presentar son las siguientes. ¿Sí? Se me puede presentar esta igualdad donde el término negativo está en función de la variable y, por lo tanto el eje de simetría va a ser el eje y, en este caso particular. Y para este caso, ¿sí? El eje de simetría va a ser el eje X, porque es el término negativo, ¿sí? Esos casos se me pueden presentar. Ahora, ¿qué pasa si M es negativo, N es negativo y P es positivo? Es decir, de estos tres términos, dos son negativos y uno positivo. Entonces, por ejemplo, porque esta es una situación, si M es negativo, este cociente lo puedo reemplazar por este valor. Si N es negativo, este cociente lo puedo reemplazar por este valor. Y P positivo, a este cociente lo voy a reemplazar por este valor. Siempre considerando que R es positivo, ¿no? Entonces, haciendo esos reemplazos, encuentro esta igualdad. Esta igualdad corresponde a un hiperboloide de dos hojas. Fíjense, aparecen dos términos negativos. El término positivo me va a indicar el eje de simetría. Este es un hiperboloide de dos hojas con eje de simetría, el eje Z. Y un gráfico de ese hiperboloide de dos hojas, acá, del hiperboloide, de dos hojas, es este. Esa forma tiene el hiperboloide de dos hojas. Fíjense que el eje de simetría es el eje Z. ¿Sí? Entonces, esta es la gráfica de este caso de hiperboloide. ¿Está bien? Se nos puede presentar esta situación con eje de simetría el eje X, o bien esta situación
con eje de simetría el eje Y. ¿Está bien? Ahora vamos a hablar de las cuádricas sin centro. Las cuádricas sin centro, vamos a tomar ahora esta ecuación, donde me aparecen dos términos cuadráticos y uno lineal. Entonces, cuando hablamos de las cuádricas con centro no centradas, vamos a suponer que S es distinto de 0. Es decir, S puede ser positivo o puede ser negativo. ¿Está bien? Y en un primer caso vamos a suponer que este parámetro M es positivo y el parámetro N es también positivo, ambos positivos. Por lo tanto, si yo divido la ecuación 2 por S, me queda esto. Si la reacomodo de esta manera, ¿sí? Y doy valores a estos denominadores, ¿sí? A S sobre M, lo llamo A cuadrado. Pero en este caso, S sobre M, como S puede tomar valor positivo o negativo, S sobre M va a ser necesariamente más menos A. Y S sobre N también tiene que ser más menos B. Por lo tanto, esta igualdad me representa, ¿sí?, a un paraboloide elíptico, siempre y cuando suceda esto. ¿Sí? O sea, como S puede tomar valores positivos o negativos, por eso va el más menos. ¿Sí? Teniendo en cuenta que M es positivo y N es positivo. Esta es la ecuación de un paraboloide elíptico. Ahora, suponiendo que S es mayor que 0, fíjese que tenemos muchas situaciones, muchas ecuaciones asociadas a esta. ¿Sí? Es un paraboloide elíptico. Entonces, suponiendo que S es mayor que 0, la ecuación esta me va a quedar así. X cuadrado sobre A cuadrado más Y cuadrado sobre B cuadrado igual a Z. Esta es la ecuación de un paraboloide elíptico, esta es su gráfica, con eje de simetría el eje Z, o sea, la variable lineal me indica el eje de simetría, ¿sí? Ahora también se nos puede presentar esta situación o esta situación, ¿sí? Donde en este caso el eje de simetría de este paraboloide elíptico, ¿sí?, es el eje X, y en este caso el eje de simetría del paraboloide elíptico es el eje Y. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si M y N poseen signos contrarios? Es decir, por ejemplo, M mayor que 0 y N menor que 0. ¿Sí? Analicemos solamente esa situación, teniendo en cuenta que S es distinto de 0. Si divido ambos miembros por S, tengo esta igualdad. Ah, pero como S puede tomar valores positivos o negativos, este cociente lo puedo reemplazar como más menos A cuadrado y este cociente como menos más B cuadrado. ¿Está bien? Entonces, haciendo los reemplazos me va a quedar esta igualdad. Esta de acá. ¿Sí? Eso significa, más menos y menos más, significa que siempre van a tener signos contrarios los términos cuadráticos. Si este es positivo, este es negativo, si este es negativo, este es positivo. ¿Está bien? Entonces, considerando un S mayor que 0, yo voy a obtener una superficie de, esta ecuación me denota la ecuación de un paraboloide hiperbólico. ¿Sí? Una silla de montar. Si yo considero que S es mayor que 0, tengo esta situación particular de ecuación, ¿sí? Y esta es la ecuación de un paraboloide hiperbólico con eje de simetría, el eje Z. Ese es el eje de simetría, ¿sí? Otras formas canónicas que se nos pueden presentar es esta, es la ecuación de un paraboloide hiperbólico con eje de simetría, el eje Y, y esta es la ecuación de un paraboloide hiperbólico con eje de simetría, el eje X. Bueno, hasta acá nomás llegamos, chicos, porque ya son las 5 y 1 minuto y no quiero atrasarlo. La clase que viene seguimos con cuádrica y ya terminamos ya el tema, ¿sí? Bueno, gracias y espero que se haya entendido.